Muy buenos días, hoy es 21 de junio del 2010, son las 6:44 de la mañana. Vamos a retomar el análisis premercado de los principales pares de monedas. Vamos a empezar por el par dólar franco. En el gráfico el gráfico semanal tenemos acá un movimiento muy profundo. Estamos en una etapa alcista, una etapa 2, dos velas rojas que han negado 4 velas verdes. Es muy sano que esperemos acá un rebote para que caiga. Debido a este movimiento tan profundo, creemos que va a caer en las próximas semanas. En el gráfico gráfico diario, ya estamos por debajo de los promedios móviles. Estamos un poco extendidos. Esto es un patrón interesante que se pudo haber negociado en marcos intradiarios. Sería bueno esperar a que un rebote para que siga cayendo en el gráfico diario. Gráfico de 4 horas, estamos en una etapa 4 madura. Tenemos acá una vela verde profunda que ha negado estas 3 velas rojas. Esto nos puede estar anticipando un rebote para marcos intradiarios y ir en busca del promedio móvil de 200 en 4 horas. 60 minutos tenemos un movimiento muy interesante. Vemos aquí un patrón M. Acá puede configurar un retroceso para ir en busca del promedio móvil de 200. Para marcos intradiarios en el par dólar franco, sería bueno buscar largos en las próximas horas. Con respecto al par euro dólar, en el gráfico semanal tenemos un movimiento bajista muy poderoso, una etapa 4 que rompió estos mínimos en 1.24 y en la actualidad está configurando lo que conocemos como un rebote. Sin embargo, continúa muy extendido, muy alejado del promedio móvil de 200 y continuamos en tendencia bajista gráfico semanal. En el gráfico diario tenemos un movimiento muy interesante que nos anticipa quizás una etapa 2 en los próximos días. Este patrón o este movimiento, este retroceso que configura en el gráfico diario se puede comprar. Esperemos cómo se desempeña, pero es un panorama interesante para una tendencia alcista que también podemos aprovechar en marcos intradiarios. En el gráfico de 4 horas tenemos una etapa 2 muy madura. Ya el mercado ha configurado 1, 2, 3, 4, 5, 6 mínimos mayores por encima del promedio móvil de 200. Aquí podemos esperar que haga un retroceso profundo para continuar subiendo, teniendo en cuenta el gráfico diario. Y el gráfico de 60 minutos tenemos acá una congestión poderosa. El precio le va a dar dificultad a atravesarla, pero continuamos con tendencia alcista en marcos de 4 horas y gráfico diario. En el par libra dólar gráfico semanal estamos en una etapa 4 máximos y mínimos menores. En la actualidad el precio está configurando un rebote que probablemente se ejecute y lo podamos aprovechar en marcos intradiarios. En el gráfico diario estamos en una etapa 2 máximos y mínimos mayores. La vela actual está configurando cola de techo, pero continuamos en tendencia alcista. Todavía no es contundente para hacer ventas. Gráfico de 4 horas tenemos una reversión del 100% de esta vela verde. Todavía necesitamos ver el precio un poco más bajo para considerar hacer cortos, quizás por estos niveles en 1.4790. Y gráfico de 60 minutos tenemos un movimiento alcista, que un patrón de compra que se ejecuta llega a los precios objetivo. Aquí tenemos un fallido, probablemente haga nuevos mínimos en las próximas horas. En el par euro-yen gráfico semanal tenemos una tendencia bajista, una etapa 4 un poco extendido. Llevamos 2, 4, 6 velas rojas, 6 semanas consecutivas cayendo. Sin embargo, el precio está configurando aquí un rebote. Estamos en tendencia bajista gráfico semanal. Gráfico diario tenemos un panorama muy interesante. Quizás se nos esté configurando aquí, nos esté dando entrada para entrar en largo. Esto es un rebote que ya dio entrada y posiblemente el precio se dirige en los próximos días al 114.13, posteriormente al 115.50 y por último al 122.23. En el gráfico diario un panorama muy interesante para largo. Gráfico de 4 horas tenemos aquí una consolidación. Estamos en zona de resistencia, 3 velas verdes. Todavía estamos pues en una tendencia alcista gráfico diario. Y gráfico de 60 minutos estamos en una etapa 2. Aquí tenemos presencia de colas de techo. Estamos en una resistencia de 4 horas
y lo más probable es que en las próximas horas dicha resistencia la rompa el mercado. En el par dólar americano respecto al canadiense tenemos gráfico semanal, 3 velas rojas, 2 velas rojas, que han negado en un 60-70% el último movimiento alcista. Digamos que estamos en una etapa bajista, pero de muy mala calidad, debido a que el precio está haciendo rebotes demasiado profundos, prácticamente el 100%, el 120%. Sin embargo, estamos pues en una tendencia bajista. Gráfico semanal. Gráfico diario, estamos en una etapa 4 por debajo de los 3 promedios móviles, promedio móvil de 10, 20 y 200. Probablemente el precio se dirija en los próximos días al 1.0111 en gráfico diario. Gráfico de 4 horas, estamos en una etapa 4, máximos y mínimos menores, por debajo de los promedios móviles. Está quizás configurando un rebote para continuar cayendo en el gráfico de 4 horas. Y gráfico de 60 minutos, tenemos una consolidación, no tenemos una claridad del precio en estos momentos, pero sin embargo continuamos en tendencia bajista. Y para terminar con el análisis premercado en el día de hoy, miremos la libra yen. Gráfico semanal, está configurando un rebote, 2, 4, 5 semanas subiendo. Estamos en una etapa 4, es bajista. Gráfico diario, tenemos un panorama muy alcista, muy interesante para entrar en largo. Aquí tenemos un retroceso que da entrada y que ya llega a un primer objetivo. Esto es un escenario muy alcista en el gráfico diario. Gráfico de 4 horas, estamos en zona de resistencia, está un poco congestionado, moviéndose dentro de un soporte y una resistencia. Debemos esperar que el precio rompa dicha resistencia y hacer largos. Gráfico de 60 minutos, estamos en una etapa 2, mínimos y máximos mayores. Probablemente aquí esté configurando un segundo mínimo mayor. Está interesante para largos en gráficos intradiarios. Este fue el análisis para el día de hoy. Espero que les contribuya mucho su trading, y si tienen alguna pregunta se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que aparecen ahí en nuestra presentación o al correo electrónico método de análisis técnico para el mercado Forex. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana con otro análisis del mercado Forex.